Bienvenidos a mi canal. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos por aquí. Si es la primera vez que me ven, les doy una calurosa bienvenida. Aquí hablamos de todo lo relacionado con el mundo de las series turcas, noticias, chismes, análisis y mucho, mucho más. Así que si te encantan las series turcas y quieres estar al día de todo, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Y hablando de estar al día, hoy tenemos un tema que estoy segura, les va a encantar. Prepárense porque hoy vamos a hablar de un reencuentro que ha revolucionado el mundo de las series turcas. Así es. Estamos hablando de Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que nos hizo suspirar en Erkencikus, y lo que sus excompañeros y el mundo han dicho al respecto. ¿Están listos para sumergirnos en este chisme jugoso? Pues, vamos allá. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la historia, o que simplemente necesiten un pequeño recordatorio, permítanme contextualizar un poco. Erkencikus fue una serie turca que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era simplemente explosiva. Sus personajes Kandibit y Sanemeyn nos regalaron momentos románticos, divertidos y llenos de emoción. La serie tuvo un éxito arrollador, y la pareja protagonista se convirtió en todo un fenómeno. Eran la pareja del momento y sus fans soñaban con que esa magia traspasara la pantalla. Desde sus primeros encuentros llenos de tensión, hasta los dulces momentos de complicidad y amor, cada escena era un deleite para los seguidores, que no dudaban en compartir su entusiasmo en redes sociales y foros online. La trama, que combinaba romance, comedia y drama, cautivó a audiencias de todas las edades, convirtiendo a Erkencikus en un éxito rotundo en Turquía y a nivel internacional. Y como saben, la vida a veces es impredecible. Después del éxito de la serie, Can Yaman y Demet Özdemir tomaron caminos separados, cada uno con sus propios proyectos profesionales. Surgieron rumores, especulaciones y por supuesto, los fans siempre mantuvieron la esperanza de volver a verlos juntos. La separación, aunque comprensible desde el punto de vista profesional, generó un vacío en el corazón de los seguidores, quienes se resistían a aceptar el final de su historia favorita. Las redes sociales se inundaron de mensajes nostálgicos, fotos editadas y vídeos recopilatorios de los mejores momentos de la pareja, en un intento por mantener viva la llama de la esperanza. Bueno, parece que la esperanza es lo último que se pierde, porque el reencuentro sucedió. Un reencuentro que, como era de esperar, ha sido objeto de análisis, debate y emoción en el mundo entero. Un evento que ha revivido el fervor de los fans y ha despertado la curiosidad de aquellos que aún no habían sucumbido al encanto de Erkencikus. Pero antes de sumergirnos en los detalles del reencuentro en sí, y en lo que han dicho sus excompañeros y el mundo, quiero recordarles que este vídeo es pura especulación y análisis. No tenemos acceso directo a la información privilegiada, pero nos basamos en lo que se ha publicado en medios, redes sociales y lo que podemos interpretar de las declaraciones de quienes los rodean. Así que, tómenlo con una pizca de sal y disfruten del chisme. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. ¿Cómo y cuándo se produjo este esperado reencuentro? Pues, todo comenzó con una publicación en redes sociales. ¿Adivinen quiénes fueron los protagonistas? Exacto. Can Yaman y Demet Özdemir. Publicaron fotos juntos. Fotos que encendieron las redes sociales, las alarmas de los fans y el corazón de todos aquellos que soñaron con volver a verlos juntos. La publicación, que llegó sin previo aviso, fue como un rayo de luz en medio de la oscuridad para los seguidores de la pareja. Las notificaciones se inundaron de comentarios, las menciones se multiplicaron y los hashtags relacionados se convirtieron en tendencia en cuestión de minutos. Las fotos, por lo que hemos podido averiguar, fueron tomadas en Italia. Sí, señores, en Italia. Parece que ambos se encontraban allí por diferentes proyectos profesionales. Can por sus propios proyectos en el país y Demet, supuestamente por compromisos laborales. La elección de Italia, un país conocido por su romanticismo y belleza, añadió un toque aún más especial al reencuentro. Las calles empedradas, los edificios históricos y la atmósfera vibrante sirvieron de telón de fondo para las fotografías, que capturaron la esencia de un encuentro inesperado y lleno de emoción. Las fotos mostraban a la pareja compartiendo una cena, y se les veía, sonrientes. Felices. Juntos. Y claro, la pregunta del millón, ¿qué significaba todo esto?
¿Era simplemente una coincidencia? ¿Una amistad que se mantenía a pesar del tiempo y la distancia? ¿O había algo más? Las imágenes, que parecían sacadas de una película, mostraban a Khan y Demet disfrutando de la compañía mutua, compartiendo risas y miradas cómplices. La química, que había enamorado a millones de personas en la pantalla, parecía intacta, como si el tiempo no hubiera pasado. La cercanía, la naturalidad y la complicidad entre ambos eran evidentes, generando un torbellino de emociones entre los seguidores. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron. Los fans inundaron los comentarios con mensajes de alegría, emoción y esperanza. Vuelvan a estar juntos, son la pareja perfecta, necesitamos una segunda temporada de Erkénthicus, fueron algunos de los mensajes más frecuentes. Y por supuesto también hubo especulaciones sobre posibles proyectos futuros juntos. ¿Una nueva serie? ¿Una película? Los fans soñaban con todo. Las teorías y los deseos de los seguidores se multiplicaron, creando un ambiente de expectación y entusiasmo sin precedentes. Los hashtags relacionados con el reencuentro se viralizaron, los memes y las ediciones de fotos inundaron las redes sociales, y los foros de discusión se llenaron de debates y análisis sobre el significado de las imágenes. La pasión de los fans por la pareja y por la historia de Erkénthicus quedó más que demostrada. Pero, ¿qué hay de los que estuvieron cerca de ellos en Erkénthicus? ¿Qué dicen sus excompañeros de reparto? ¿Cómo han reaccionado ante este reencuentro? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Las reacciones de los compañeros de reparto son un elemento crucial para entender la dinámica entre Khan y Demet y el impacto de su reencuentro en el mundo de la serie turca. Sus palabras y gestos, aunque sutiles, pueden revelar mucho sobre la relación entre ellos y las expectativas de los demás. Hemos estado investigando y hemos encontrado algunas declaraciones que sin duda valen la pena analizar. Primero vamos a hablar de Ali Jack, quien interpretó a Osman, el amigo de Sanem en la serie. Ali, en una entrevista, fue bastante diplomático, pero dejó entrever su alegría. Dijo algo así como: "Me alegra verlos juntos. Fueron una pareja muy bonita en la serie, y siempre es agradable saber que mantienen una buena relación". No fue una declaración explosiva, pero dejó claro que le daba gusto verlos compartir. La prudencia de Ali es comprensible, ya que, al igual que el resto del elenco, forma parte de la industria del entretenimiento y debe mantener una postura profesional y respetuosa. Sin embargo, la calidez en sus palabras y la sinceridad en su expresión demuestran su aprecio por la pareja y su deseo de verlos felices. Luego tenemos a Oznur Serseler, quien interpretó a Leila, la hermana de Sanem. Oznur fue un poco más expresiva en sus comentarios. En una publicación en Instagram, compartió una foto de Khan y Demet juntos, y escribió: "Mis favoritos. ¡Qué alegría verlos juntos! Siempre he creído en su química, y espero que nos regalen más momentos así". Palabras alentadoras. La efusividad de Oznur es un reflejo del cariño y la admiración que siente por Khan y Demet. Su apoyo incondicional a la pareja y su deseo de verlos juntos en el futuro son una muestra de la complicidad y la amistad que existía entre los miembros del elenco de Erkénthicus. También hemos escuchado comentarios de otras personalidades que participaron en la serie, aunque no tan directos. Varios miembros del equipo de producción, como maquilladores, vestuaristas y directores, han reaccionado a las fotos con emojis de corazones, caras sonrientes y mensajes de apoyo. Todo esto alimenta aún más las esperanzas de los fans. El entusiasmo del equipo de producción es un claro indicio del impacto que tuvo Erkénthicus en sus vidas y del cariño que sentían por los protagonistas. Sus muestras de afecto y apoyo a la pareja refuerzan la idea de que el reencuentro fue un momento especial para todos los involucrados en la serie. Ahora hablemos de los que, por decirlo de alguna manera, podrían sentirse un poco incómodos con este reencuentro. Como saben, después de Erkénthicus, tanto Khan como Demet tuvieron relaciones sentimentales con otras personas. No voy a entrar en detalle sobre esas relaciones, pero es inevitable pensar en cómo habrán reaccionado esas personas al ver las fotos. La verdad es que nadie ha hecho comentarios al respecto, y eso es algo bastante lógico. La privacidad y el respeto a las relaciones pasadas son valores fundamentales en la sociedad actual, y es comprensible que las personas involucradas en las vidas sentimentales de Khan y Demet hayan optado por mantener silencio y no hacer declaraciones públicas sobre el reencuentro. La reacción de los medios turcos también ha sido interesante.
Muchos medios han destacado la noticia del reencuentro, dedicándole portadas y artículos. Han analizado las fotos, especulado sobre el futuro de la pareja, y han preguntado a expertos en relaciones sobre el significado de este encuentro. Todo un fenómeno. La cobertura mediática del reencuentro refleja el interés del público por la vida personal de Can y Demet y el impacto de Erkenci Kuş en la cultura popular turca. Los análisis de los expertos en relaciones, que han intentado descifrar el significado de las fotos y predecir el futuro de la pareja, han contribuido a alimentar la expectación y el debate sobre el tema. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Qué conclusiones podemos sacar del reencuentro de Can y Demet y las reacciones de sus excompañeros? En primer lugar, está claro que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue vigente. Las fotos hablan por sí solas. Se ven cómodos, relajados y felices juntos. Esto para los fans es una señal de esperanza. La conexión especial que existía entre Can y Demet, que fue el corazón de Erkenci Kuş, sigue latiendo, y las fotos del reencuentro son una prueba irrefutable de ello. La forma en que se miran, la naturalidad de sus gestos y la complicidad que irradian son evidencias de que la chispa entre ellos aún no se ha apagado. En segundo lugar, el apoyo de sus excompañeros es evidente. Las reacciones de Ali Yak y Öznur Serseler, entre otros, demuestran que hay una buena relación entre todos. Esto sugiere que no hay rencores ni malentendidos, y que todos se alegran de verlos juntos. El hecho de que los excompañeros de reparto hayan expresado su alegría y apoyo al reencuentro es una muestra de la buena sintonía que existía entre ellos durante la grabación de Erkenci Kuş. La ausencia de rivalidades y la presencia de una actitud positiva y conciliadora son un indicio de que la experiencia de trabajar juntos fue gratificante para todos. En tercer lugar, la expectación generada por este reencuentro es enorme. Los fans, los medios y la industria del entretenimiento están atentos a cada movimiento de la pareja. Esto podría abrir nuevas puertas, como la posibilidad de nuevos proyectos juntos. El impacto del reencuentro en la industria del entretenimiento es innegable. La atención mediática y el fervor de los fans podrían impulsar a Can y Demet a colaborar en nuevos proyectos, ya sea en el ámbito de la televisión, el cine o incluso la publicidad. La posibilidad de volver a verlos juntos en la pantalla es un sueño para muchos, y la industria del entretenimiento podría aprovechar esta oportunidad para capitalizar su éxito. Pero, ¿qué nos deparará el futuro? ¿Veremos a Can y Demet juntos de nuevo en la pantalla? ¿Volverán a ser pareja? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo el tiempo dirá. Lo que sí podemos decir es que este reencuentro ha generado una gran expectación y ha revivido la ilusión de muchos fans. Y eso en sí mismo es algo muy positivo. El futuro de Can y Demet es incierto, pero la expectación generada por su reencuentro es un hecho. La posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos, de que retomen su relación o de que simplemente mantengan una amistad duradera es algo que solo el tiempo revelará. Lo que sí es seguro es que pase lo que pase, los fans de Erkenci Kuş seguirán apoyándolos y celebrando cada uno de sus logros. Además de analizar el reencuentro y las reacciones, es importante considerar el contexto cultural y social en el que se desarrolla esta historia. Las series turcas como Erkenci Kuş han ganado una enorme popularidad en todo el mundo y han logrado trascender las fronteras culturales y lingüísticas. El éxito de estas series se debe en gran medida a la calidad de sus producciones, a la belleza de sus paisajes y a la capacidad de sus actores para conectar con el público. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo una serie turca puede generar un impacto emocional tan fuerte en los espectadores, convirtiéndose en un fenómeno social y cultural. La popularidad de las series turcas también ha tenido un impacto en la industria del turismo. Muchos fans de Erkenci Kuş han viajado a Turquía para visitar los lugares donde se filmó la serie, contribuyendo al desarrollo económico del país. La imagen de Can Yaman y Demet Özdemir, como figuras emblemáticas de la serie, se ha convertido en un atractivo turístico más, impulsando el interés por la cultura turca y generando un flujo de ingresos para el sector turístico. En el contexto social, el reencuentro de Can y Demet ha generado un debate sobre la amistad, el amor y las relaciones personales. La historia de la pareja, que comenzó en la ficción y se extendió a la vida real, ha despertado la curiosidad del público y ha generado reflexiones sobre la naturaleza del amor y la importancia de mantener una buena relación con las personas que han sido importantes en nuestras vidas. La admiración de los fans por Can y Demet es un reflejo de su deseo de encontrar el amor verdadero y de vivir una vida plena y feliz.
En cuanto a las expectativas de los fans, es importante destacar que aunque el reencuentro ha generado mucha emoción, es fundamental no idealizar la situación. Khan y Demet son personas individuales, con sus propias vidas, deseos y decisiones. Aunque los fans deseen verlos juntos de nuevo, es importante respetar su privacidad y su libertad para elegir su propio camino. La felicidad de Khan y Demet es lo más importante y los fans deben apoyarlos incondicionalmente, sin importar las decisiones que tomen. En resumen, el reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir ha generado un gran revuelo en el mundo de las series turcas. Las fotos juntos en Italia, las reacciones de los fans, los comentarios de sus excompañeros y el interés de los medios han alimentado la ilusión de volver a verlos juntos. El futuro es incierto, pero la expectación es alta, y todos esperamos con ansias nuevas noticias sobre esta pareja que nos enamoró en Erkencikus. El reencuentro es un recordatorio del poder del amor, la amistad y la conexión humana, y nos invita a reflexionar sobre la importancia de celebrar los momentos especiales de la vida. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre el reencuentro de Khan y Demet? ¿Creen que volverán a trabajar juntos? ¿Les gustaría que fueran pareja en la vida real? ¿Qué otros detalles han descubierto sobre este emocionante reencuentro? Me encantaría leer sus opiniones. Compartan sus teorías y especulaciones. ¿Creen que este reencuentro es el inicio de algo nuevo o simplemente un reencuentro de amigos? Y por favor, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y recuerden, aquí en Siempre estamos al día con las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.